Graciano Palomo, ¿qué puede pasar? ¿Creéis que puede acabar imputado sabiendo que la fiscal de Madrid está diciendo abiertamente que le envió 2 WhatsApps con la orden imperativa de que tenía que dar a conocer esos datos? A partir de entonces ella le dio autorización a su jefe de prensa y bueno, pues los datos cuando llegaron a la Fiscalía General se filtraron a la cadena SER esa misma noche. Sí, fue una noche en la que se sucedieron ambas informaciones. Salió la información, para entender el contexto, de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso por su fraude fiscal de 350.000 euros y la información que sale es el desmentido de no, la Fiscalía no ofrece ningún pacto fiscal, ningún pacto, es él el que es autor confeso de ese fraude y por tanto le pide el pacto a la Fiscalía. En este contexto es cuando sale esa nota aclaratoria. Y a la pregunta, Susana, de cómo puede acabar esto, yo creo que de todas las guerras judiciales o tensas que tiene el fiscal general, con el Partido Popular además señalándole muy duramente, esta sí le puede costar un disgusto porque esa causa tiene que ser elevada al Supremo para que se pida investigarle. Si el Supremo acepta la propia investigación, si continuemos viendo si hay una revelación de datos en ese comunicado, el fiscal general en este caso sí puede ser investigado, imputado y por tanto se podría avanzar una dimisión. Está todo en manos del Supremo. Vamos a ver, Lorena, la secuencia de los hechos, porque hemos dicho que de momento él asumía públicamente la última responsabilidad, pero faltaba saber cuál había sido la secuencia. Sí, que la orden había salido directamente de él, que esa es la clave. Él asumió la responsabilidad, pero no dio detalles del cómo se gestó esa orden. Hoy sabemos que se produjo a través de varios mensajes de WhatsApp, a través del teléfono móvil, directamente desde García Ortiz, Almudena Lastra, ella es la fiscal de Madrid, en los que García Ortiz en esos mensajes llegó a utilizar este término, imperativo, es decir, era una orden directa que ella debía acatar sí o sí. La propia Lastra manifestó en ese momento que no estaba de acuerdo con esa orden, con hacer pública esa nota de prensa, con los datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y dejó constancia de que ella no estaba de acuerdo. De confidencialidad entre un detenido, un imputado y sus abogados. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que teóricamente, si le imputa, va a juzgar al fiscal general, le expulsó de la carrera. Parece realmente muy grave y que en la cuarta potencia de Europa, el fiscal general, y encima presuma, porque ha presumido, de decir, sí, fui yo. Bueno, macho. Yo creo que ha tenido que asumir porque todo apuntaba a él. Yo con todo Graciano matizo. Sabía que esto iba a salir. Entonces, aquí lo que está claro, ¿cuáles son los hechos? Es el cómo. Los hechos son, uno, que se trata de una enemiga política. Segundo, que, hombre, un fiscal general se le supone que sabe la ley. Y además se lo recuerda la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No, esto no puede... Yo decía, nada, el matiz sí, que no es el qué, es el cómo. Que la Fiscalía General del Estado tiene, te diría casi que obligación, por decirlo de alguna manera, de corregir una información falsa que afecta a la Fiscalía, porque no es así, es todo lo contrario, no hay matices, no se le ofrece un pacto a la pareja de Ayuso, es él el que autor, confeso de ese fraude, con lo cual yo creo que sí tiene que aclarar la información, pasa todo el rato desde todas las instancias judiciales, desde tribunales de justicia, juzgados, Audiencia Nacional, que cuando damos mal las informaciones los medios nos corrigen y aclaran informaciones que les afectan. Cuando digo es el cómo, es que en esta tensión política yo creo que ese comunicado arrastra datos personales que no se puede permitir dar ninguna institución, porque hubiera bastado con decir esta información no es cierta, es al contrario, y punto, y no hacer alusiones personales, porque como digo, pasa todo el rato que los tribunales nos aclaran a los periodistas. Pues, oye, quiero decir, dame un segundo, que no había intencionalidad política, es lo que quieres decir, Pilar. Lo que filtra la Comunidad de Madrid para decir que la Fiscalía lleva un pacto con la pareja de Ayuso, aquí estamos hablando de... o en la Fiscalía corrigiendo la información. Yo estoy hablando en todo. Estoy hablando del fiscal general. Claro, no seamos Había intencionalidad política. Pero yo no puedo comparar la intencionalidad política del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, con un fiscal general, que se supone que tiene que estar por encima de eso. Voy, no podemos... Por eso digo que es el cómo. Los datos personales son el error de ese comunicado, no la rectificación de esa información, porque todas las semanas es casi... De ese comunicado y de las filtraciones de esos documentos que son reservados y que hay un secreto de las conversaciones dentro de lo que es el derecho de defensa de un particular y de cualquiera, aunque no sea particular. Es que está protegido.
los abogados estaban sorprendidísos, decían que no habían visto una situación parecida nunca a en la vida. O sea, esto es de verdad inaudito. Pero bueno, con Esperanza Aguirre pasó, a recordar. Pero Esperanza Aguirre apuntó a Montoro, pero eso no se pudo demostrar, porque claro, esos datos nunca supimos quién los había filtrado. Bueno, el caso es que, oye, pasa todo por el Supremo, porque el Supremo va a tener que decidir si imputa a García Ortiz, y los fiscales del Supremo, los fiscales del Procés, los 4 encargados de esa causa, rechazan que la amnistía se pueda aplicar al delito de malversación que afecta a Puigdemont. García Ortiz ha convocado el próximo martes a la Junta de Fiscales para debatirlo. Es verdad que él va a tener la última palabra, pero los fiscales le van a pedir lo mismo. Si usted quiere que acatemos esa orden, nos la tiene que dar por escrito, ¿no? ¿Qué pasa? Que la vicepresidenta segunda, Montero, deja claro que los fiscales y también los jueces tienen que aplicar... Poniendo el señor Puigdemont, además de los 15.000 millones. Fíjate, yo, Susana, me temo que a la pregunta la respuesta es sí. O sea, ¿tiene que aplicar la ley? Sí, mira, el ejemplo del sí es sí, desgraciadamente, con 1.000 violadores con sus penas reducidas, los jueces aplicaron la ley según les llegó. Claro, tienes que aplicar la ley. El matiz al que voy es... Claro, pero también están las cuestiones prejudiciales y tienes dudas de que eso encaje en el ordenamiento jurídico europeo, ¿no? Pero ahí voy, que no es que usted, fiscal, tenga competencias para aplicar o no la ley. Usted duda de que ese delito esté contemplado en la ley como está planteada y entonces pregunta a Europa. Y Europa le va a poner el marco. Si Europa te responde que sí, pues usted lo va a tener que aplicar. Quiero decir que, claro, evidentemente, que no lo eligen los fiscales. Pero la duda que tienen ellos es que eso encaje en Europa. Con un matiz que es que ahora interpretan que Puigdemont y Junqueras y los condenados del proceso, la malversación sí fue un rédito económico que fue a su bolsillo y su interés personal. Bueno, ahora veremos cómo... El Supremo ya se ha manifestado en una ocasión previa diciendo que hubo... Que el interés personal. Hay una jurisprudencia pero eso es lo que tendrá que interpretar Europa. Y además yo siempre he puesto ahí el foco de cuidado porque la ley de amnistía, donde puede tener el problema es en la malversación, que Europa es muy reacia a permitir delitos de malversación. No, porque es un delito de corrupción. Y hay que recordar que el Gobierno ya hizo una reforma de la malversación cuando reformó el Código Penal en el paquete de la sedición, y ya ahí el Supremo no hizo caso a la voluntad del legislador. ¿Por qué? Porque la voluntad del legislador y lo que es luego la redacción de la ley no van a la par, que pasó también con la ley del solo sí es sí. Hay lagunas en las leyes que dejan margen a la interpretación de los jueces, y los jueces tienen que interpretar la ley. Eso está dentro de sus atribuciones, con lo cual el Gobierno no puede decirles, disculpen, no interpreten ustedes la ley como consideren en base a sus criterios jurídicos, sino en base a lo que quiere el legislador. Oye, y respecto a las interpretaciones de la ley, convenientemente, el país ha filtrado que Suiza desmonta la causa por terrorismo en el caso Tsunami. Y es verdad que el juez García Castellón, que está instruyendo esta causa por tercera ocasión, ha pedido a los jueces suizos información sobre Marta Rovira, sobre sus cuentas bancarias con las que supuestamente se financiaron las protestas. Y lo que le dice Suiza es que no va a aportar esa información porque los delitos que investiga ese juez no encajan con el Código Penal suizo. Es más, ellos dicen que entienden que cuando se habla de organizaciones criminales terroristas, pues serían las Brigadas Rojas Italianas, la ETA vasca, la red Al-Qaeda, pero no organizaciones, y leo textualmente, que utilizan medios que no son actos de violencia criminal y que luchan por el poder político en el país, refiriéndose a Tsunami Democratic. Sí. Esto es un varapalo. Es un varapalo. Pero, y en este caso es un poco comprensible el contenido. O sea, yo entiendo que Suiza, en este caso... A ver, tú eres un país, tú eres Suiza, que no tienes nada que ver con el proceso y todas las tensiones que suponen en España. Y te llega que 4 años más tarde de una manifestación, 4 o 5 casi, te llega que se está persiguiendo por terrorismo a Marta Rovira, después de que ellos han tenido muchas peticiones durante estos 4 años y nunca por terrorismo. Y le dice eso, Susana, varias cosas. Perdone, no vemos aquí banda, organización terrorista, que están muy tasadas en Europa. Sí. Tampoco vemos que ustedes motiven lo suficiente, ustedes no, usted, señor juez García Castellón, que esta señora organizara el caso Tsunami. Me pone un tuit que reaccionó y una reunión en la que no se sabe ni siquiera el contenido. O sea, le hace una enmienda a la construcción del delito de terrorismo que yo, siendo suiza, viéndolo desde fuera, entiendes un poco los argumentos. Parece la parte más débil de toda la causa, la verdad. Eso es verdad, pero vamos a ver, ¿qué es terrorismo? Terrorismo es aterrorizar. Hubo terror en aquellos días en Cataluña. Lo hubo. Hay gente que cree, mucha gente que cree que sí, entre otros
Esta es una definición un poco amplia de lo que es terrorismo. Hay muchos juristas sí, bueno, bien. Terrorismo, que nosotros, y además, que claro, en España sabemos exactamente lo que es terrorismo. Claro. O ETA, eso es terrorismo. Bueno, pero hay otros juristas que entienden que hay un terrorismo que viene de aterrorizar, supongo, que dice que es un terrorismo blando. En cualquier caso, yo creo que esto no es lo mollar de... Pues bueno, pues dejadme que vaya con lo siguiente, porque el Consejo General del Poder Judicial está aterrado ante la última propuesta de Sánchez, que quiere quitar a ese órgano las competencias para hacer nombramientos de jueces del Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas. Y el propio presidente en funciones, Guilarte, que Sánchez ha citado como una de las propuestas a estudiar, dice, no, oye, Gonzalo, Lorena, no en mi nombre, que yo no estaba proponiendo esto. Bueno, ha sido muy contundente y efectivamente ha utilizado ese término, aterrado. Recordando a Sánchez, Guilarte... del país. Bueno, pues ya ven las referencias, no son tan distintas de lo que se hace en España. Ahora sí, escuchamos a Vicente Guilarte, al presidente en funciones del Poder Judicial, que se acaba de referir en Onda Cero con Carlos Alsina a todo este guirigay judicial y esa intención de, bueno, cierta injerencia por parte del Gobierno. Hombre, yo creo que me voy a tener que arrepentir poco a poco, porque he leído la interpretación de lo que yo he dicho y me he tenido que mirar al espejo, porque digo, he tenido dudas de identidad. Opinar con una cierta libertad veo que es una actividad de riesgo. Entonces, la lectura que se hace de esa propuesta es tan variada que a uno le genera la duda de bien haber hecho esto. Parece que la reinterpretación que se hace de mis ideas es absurda y absolutamente falsa. La interpretación que hace el Gobierno, porque claro, lo que dijo Guilarte es que los jueces tienen que elegir a los jueces, pero con criterios más objetivos, menos discrecionales, para entendernos. Claro, pero es que la frase que hemos puesto de Sánchez la dijo Guilarte en la anterior entrevista a la de hoy con Carlos Alsina, que decía que el problema no está en el modo de elección, sino en que se intenta captar una cuota de poder a través de los vocales del CGPJ. El sistema y la ley ha funcionado, no es un problema de elección, ha funcionado hasta el 2018 que empieza a gobernar Pedro Sánchez, porque los vocales de ahora llevan 9 años, si no recuerdo mal. 10. 10 años ya. 10 años. Han doblado el mandato. Si el Partido Popular se hubiera sentado en la mesa, como se sentó el PSOE cuando gobernaba Mariano Rajoy, y hubieran llevado una negociación, de hecho 2 veces estuvieron a punto de conseguirlo, el sistema no habría fallado. Que hay que revisar el sistema porque hay un evidente control político de los vocales. Es tan evidente que si no el PP los habría renovado. Pero ¿sabes quién hizo este modelo? El PP los habría ¿Sabes renovado. quién impuso este modelo? Por tanto, a mí me parece PSOE. No, hubo la ley funciona, Graciano, desde hace ¿cuántos? 30 años. La ley ha funcionado siempre. Pero que en la época de Felipe González, sí. Felipe González, de hecho, ha dicho, oigan, renueven de una vez. El caso renueven y cambien. El caso es que no ha funcionado, evidentemente, porque este sistema permite a un partido político, en el caso del PP, controlar a los vocales bloqueando el sistema de elección. Con lo cual, algo de razón tendrán los jueces. Los jueces, veamos, sí, toda. Claro, algo de razón tendrán. Veamos cómo hay que elegir a los jueces, qué independencia hace falta para elegirlos y también cómo se puede compensar un poco la parte del sesgo. Hay 3 asociaciones conservadoras de 4. Conservadoras es una palabra... Y me parece que la judicatura tiene que representar un poco lo que es la sociedad. Lo primero que hay que hacer es renovar. Tiene un debate. Lo primero que hay que hacer es renovar. Y luego ya se puede estudiar. Europa le ha dicho 2 veces al PP, Reinders, el comisario, en la mesa con González Pons y con el ministro Félix Bolaños, renueven y después que cambien el sistema. Y el PP 2 veces ha dicho que no. Sí, Graciano. El orden, a la vez, no. Renueven y después... Tengo yo la fuente directa. Renueven... No, pero si es que lo ha dicho Reinders. Renueven y compromete firme un compromiso. Y debatan un sistema y acuerden un sistema de elección. No, que no. Le ha dicho renueven, sí. Y acto seguido, con un compromiso formal, ineludible, de cambiar la ley. Eso es lo que le ha dicho. Entonces, eso es lo que le ha dicho. Bueno, en todo caso, la propuesta del Gobierno todavía no la sabemos, porque Pedro Sánchez ha lanzado un globo sonda, que yo creo que aquí hay mucho de escenificación. Sí. En este ultimátum y en esta cuenta atrás de 15 días, lo que se quiere es devolver o evidenciar que la pelota está en el tejado del Partido Popular, que son ellos los que bloquean, los que no renuevan, y que como ellos no bloquean y no renuevan, pues el Gobierno se prepara para tener que tomar medidas ante ese bloqueo. Que eso es lo que vendrá después. Pero en la fórmula que
que ha dejado entrever Pedro Sánchez no es una fórmula de antibloqueo actual, es una forma de antibloqueo para un bloqueo futuro. Primero hay que renovar. ¿Y cómo se puede salvar el bloqueo actual? Cambiando las mayorías. Yo creo que ahí está la verdadera madre del cordero, porque esto puede ser, esta propuesta de que ya no sea el Consejo General del Poder Judicial quien haga nombramientos nos sirve una vez que haya un Consejo General del Poder Judicial que tenga sus atribuciones. Hoy en día en funciones tampoco puede hacer nombramientos. ¿Y cómo se desbloquea? Se desbloquea rebajando las mayorías, a menos que haya otra solución que no tengamos en el radar. Creo que tienes razón, y planteo una duda rapidísima que vamos a ver en los próximos 15 días. Llega el informe de Europa del Estado de Derecho en España. Tiene pinta de que nos van a dar un parapalo con el Consejo. Justamente por eso. Otro más. No sé, digo, y planteo la duda, si lo que está haciendo el Gobierno de aquella manera es también poner un poco de pista de aterrizaje al PP, de, oiga, yo estoy dispuesto a ver algún modelo yo entiendo tu de duda acuerdo, y no ¿sabes? Lo entiendo, porque yo ayer porque Europa les obligue a los dos. Yo ayer pregunté al PP en qué punto estaba la negociación y me dijeron, antes de las elecciones europeas, muy adelantada. Parecía que el acuerdo era posible. No entendemos qué está haciendo Sánchez. No sabemos si quiere dinamitar lo que hemos alcanzado hasta ahora, o es que precisamente como estamos pendientes de ese informe quiere decir que la culpa es del PP y lavarse las manos. Es que el acuerdo lleva preparado muchas veces. Claro. O sea, hay que decir que no es una falta de acuerdo. El acuerdo está. Lo que pasa es que por cuestiones de idoneidad política no se ha anunciado. Se estaba esperando después de las elecciones. Parecía que cuando ya el horizonte electoral estuviera despejado, el PP, iba a tener más incentivos para pactar. Pero tampoco me parece a mí que se den las condiciones cuando el presidente del Gobierno lanza un ultimátum en una entrevista de televisión 5 minutos después de haber estado en el Congreso en un rifirrafe con Alberto Núñez Feijóo y sin la capacidad de levantar el teléfono y llamar al líder del PP con una interlocución directa y decir, por favor, cerremos este asunto. De verdad, lo que Europa no ha dicho ni autoriza, si es que tal, es que una minoría mayoritaria tan exigua, o una mayoría tan minoritaria, tan exigua en el Parlamento actual conforme el nuevo órgano de los jueces. Eso no es posible. Y además no cabe en cabeza humana. Si somos tan progresistas, hombre, por 4 votos de diferencia... De 2 grandes partidos, pero minoría de investidura vamos con el otro frente que se le abre a Pedro Sánchez y que está en Cataluña. Sobre el tablero aparece de nuevo la carta de la financiación. Ya sabemos en qué han gastado esa parte. Y si se observa los que más deben... ¿Quién han gobernado, por cierto, históricamente esos territorios? El Partido Socialista. Bueno, hablamos de Cataluña, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Siempre el Partido... No, Andalucía. ¿O tú te crees que la deuda andaluza es de Juanma Moreno? Hombre, más de un año lleva. Joder, y se la ha comido. No, las deudas se generan. Por favor, seamos serios. De los años, pero veremos. Y Mazón... Yo creo que veremos si cuando se apruebe esta ley, si las comunidades Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, alguna comunidad creo que tenía un poquito menos de deuda, pero también tenían, y veremos si se acogen a la condonación. Yo creo que estamos esta semana otra vez en la política más de los gestos y de las señales de cara a que hay una investidura muy difícil que es la de Illa. Yo lo uno también al acuerdo para que Esquerra entre en el Ayuntamiento ayer de Barcelona y que tiene que ver con esos gestos. Pero no obstante, si la legislatura continúa, el tema de financiación de Cataluña lo vamos a ver, porque ella lo llevó en el programa electoral y ya habla de una falta de recursos, que a mí en esto me gusta escuchar a los expertos porque también creo mucho en este modelo de territorial en el que los más ricos, Cataluña y Madrid, no reivindiquen siempre que necesitan más recursos, pero planteaba ella la parte de la condonación y de recuperación de recursos. Conviene recordar que este modelo de financiación que tenemos, que también está agotadísimo, se pactó la etapa de Rodríguez Zapatero. Claro. Pedro Sánchez sigue diciendo que Salvador Illa va a ser investido presidente, que no cabe otra opción, un plan B, que lo sea Puigdemont. Escuchen. Para nada mal, porque se va a volver a polarizar muchísimo y ya que viene de mejorar resultados en las europeas, podría volver a mejorar resultados en una repetición catalana. Marta Rovira fue la que más presionó a Puigdemont para que declarase la independencia, sabiendo que luego ella se iba a ir a Suiza, pero vamos, así se ha escrito la historia. Es el talante. Es el talante de Marta Rovira. Incluso Rufián con las 155 monedas y ahora vemos que está totalmente en otra órbita. Eso iba a decir, Gabriel Rufián siendo prudente, lo digo con cariño, muestra cómo de abierto en canal
canal está el partido para que no se pronuncie, sabiendo que es verdad que hay muchísima tensión en el partido porque vienen de muy malos resultados y ven hacia adelante un ciclo de Esquerra muy complicado. Ya no es solo cómo resuelvan la investidura de ella, si van a una repetición electoral. Es que tienen un camino en el desierto muy largo. Marta Rovira está controlando Esquerra Republicana con la, diría que, irresponsabilidad cuando eres secretaria general de un partido y le pones toda la responsabilidad de las decisiones políticas a las bases, que son por definición más radicales. Sin pilotarla, porque tú puedes pilotar y que luego las bases te avalen. Pero es que en este caso no se está pilotando. A mí me parece impresionante, y poco lo hemos comentado, que Marta Rovira llega a un acuerdo con Puigdemont en Suiza para la mesa del Parlamento y no se lo cuenta a Junqueras, que en ese momento todavía era presidente de Esquerra, dimitía ese mismo día. Y peor, que esa parte de Esquerra pensaba que tenía atado y le había prometido al PSC que iba a haber un pacto. El guirigay pero a mí realmente su guirigay interno incluso me dio. La formación tras esa dimisión sui generis de la propia Díaz. Y aquí los tienen, Da la casualidad de que los 4 forman parte del núcleo duro de la vicepresidenta. Se supone que asumen de forma temporal las atribuciones de Díaz hasta que se elija un nuevo coordinador. Creo que he hecho lo que tenía que hacer, dimitir y asumir el completo de todas las responsabilidades del momento político que estamos viviendo. Sumar lo que va a hacer es una reflexión y va a establecer sus códigos, que son personales. Sumar comenzará un proceso de reflexión política. Nuestro objetivo principal es ver de qué manera podemos entomar este proceso de reflexión después de haber escuchado a la ciudadanía. Proceso de reflexión después de haber escuchado a la ciudadanía. Bueno, Díaz defiende que ella tiene que seguir en el gobierno como ministra de Trabajo y vicepresidenta. Escuchen sus argumentos. Clarísimo, es que voy a ser una pieza de estabilidad. Yo no me confundo nunca de adversario y sé muy bien para qué estoy en el gobierno de España. Las medidas sociales, que arranca de todo lo que presume el gobierno de España, que es un trabajo, por supuesto, colectivo, tiene el alma de Sumar. ¿Eso de no me confundo adversario va por Pablo Iglesias? Yo entiendo que sí. Lo que pasa es que a mí todo esto me parece que es la ceremonia de la confusión, ¿no? Yo creo que estamos ante una dimisión fake, porque vimos a una Yolanda Díaz que quiso asumir responsabilidades y marcharse, pero luego vemos a una Yolanda Díaz que no se ha marchado de nada. Se hace esta gestora, a la que no quieren llamar gestora, para no dar sensación de interinidad, pero ¿por qué no se elige a un coordinador general? ¿Por qué no se elige a un sustituto? Pues porque en la sombra quien va a seguir pilotando todo es Yolanda Díaz. Es decir, es un paso atrás de cara a la galería para que parezca que asume responsabilidades después de una cadena de malísimos resultados electorales, pero al final sigue en el gobierno, sigue en la vicepresidencia segunda, que al final la vicepresidencia segunda es para el líder de Sumar, sigue al frente del grupo parlamentario y luego va a seguir en la ejecutiva y va a seguir determinando las principales decisiones del partido. Con lo cual yo creo que si querían dar un nuevo impulso, esto es lo peor que podían hacer, porque al final parece que ya sigue pilotando desde atrás, como parecía que lo hacía Pablo Iglesias cuando también dejó Podemos, y no da un impulso a la legislatura, sino que aporta inestabilidad. Ellos están intentando no dar esa imagen de inestabilidad. El martes pasado salieron 2 ministros de Sumar en el Consejo de Ministros, que es algo poco habitual porque no se suele visibilizar al socio minoritario, pero la ceremonia de la confusión yo creo que contribuye a todo lo contrario. Es que Sumar lleva como plataforma electoral 14 meses. Es que es muy poquito, Antes habían estado en ese proceso larguísimo de escucha. Y ella como coordinadora, Yolanda Díaz, llevaba apenas 2 meses y medio. Sí, el proceso de escucha casi ha sido parecido en tiempo al de la plataforma Sumar. Fíjate, yo sí que creo que esta decisión de Yolanda Díaz le da estabilidad al gobierno. Decía Yolanda Díaz, pieza de estabilidad. Si llega a salir de todo Yolanda Díaz el lunes a mediodía, cuando saca ese comunicado, la inestabilidad y la fuga en el gobierno de coalición, estaríamos hablando de una crisis absoluta de gobierno, una crisis sin vicepresidenta, sin responsable de Sumar, en la que quién iba a elegir a los ministros, que tampoco estarían autorizados de alguna manera, porque Sumar es Yolanda Díaz y viceversa, lo ha elegido todo Yolanda Díaz, con acuerdos, con tensiones en algunos casos, ¿no? Entonces, pero bueno, responsable es decir
decir que te marchas. Esto yo creo que le da estabilidad al gobierno de coalición, sí, pero otra cosa es la gestión de Yolanda Díaz como líder de Sumar. La gestión ha sido confusa y además es una no gestión. No se ha ido absolutamente de nada. Y es un poco, a ver, pone a 4 personas en la dirección que han sido también responsables de las campañas que han tenido malos resultados electorales. No acaban de llegar. Por tanto, la sustitución no va a ser, no va a haber un coordinador, una coordinadora con autoridad en Sumar con una persona, Yolanda Díaz, pero ¿sabes lo que me genera dudas aquí? Que, claro, si va a seguir siendo ella por detrás, ¿quién asume las responsabilidades reales? Esa es la pregunta. ¿Quién asume cuando siga habiendo errores, fallos en Sumar? Es que es toda una pantomima. Si te das un paso hacia atrás, pero son los tuyos los que están controlando. En fin, el gobierno sí, lo último es que si Yolanda Díaz sigue controlando el sentido de voto en el Congreso, eso es lo que más le va a dar estabilidad al gobierno, que veníamos también de una campaña en la que se habían roto puentes incluso dentro de la coalición de gobierno. La sensación es que ella se precipita con esa decisión, que no digo yo que no estuviera meditada de ella consigo misma, pero sí sin tener agua en la piscina de un relevo. Y que ella siga al frente del grupo parlamentario después de que se ha demostrado que no es capaz de controlar a todas las familias que suponen Sumar, a mí no me parece que sea una pieza de estabilidad precisamente para el gobierno de coalición. No, bueno, si no, ¿quién? Ya, ese es el problema, que igual no tenía que haber seguido porque, bueno, ella no lo ha hecho bien, pero ¿quién lo va a hacer mejor? Esa es la cuestión, mal necesario. Esto de verdad, cuando hemos leído, ya es un demócrata. Y ¿has visto cómo iba la mujer? No sé, me gustaría conocer la opinión de mis colegas, que son mujeres hoy aquí, respecto a cómo va la mujer de Erdogan. Bueno, y tantas otras desde que él es mandatario. Pilar, digo que los presidentes del gobierno, ni antes en Turquía veías pocos velos, ahora se han extendido, ¿eh? Sí, digo que ni este presidente ni los que haya en el futuro se van a eximir de tener relaciones con Mohammed bin Salman, que es un autócrata, quien asesinó, quien ordenó el asesinato de Khashoggi, para poner un ejemplo concreto. O con Turquía, que en este caso hay diferencias, pero recordar que ayer en la rueda de prensa, preguntas de un compañero, Carlos Cure, creo que fue, por las sentencias que incumple en materia de libertad de prensa, Erdogan dijo que la prensa española poco menos que era amigo de terroristas. Pero en cualquier caso, Turquía es eso, efectivamente, Erdogan es eso, pero Turquía es un país clave, es un país donde se sientan en la mesa de negociación. Si hay una paz en Ucrania, es país intermediario para Rusia y Ucrania, lo defienden incluso los diplomáticos, y un recibimiento así, ¿qué va a hacer España? ¿No recibir a Turquía? Bueno, pues el juez que investiga, Begoña Gómez, ya que hablamos de Begoña, ocupa hoy la portada de varios digitales. Leemos en el plural que el juez Peinado fue condenado a pagar más de 75.000 euros por unas obras en la finca que posee en un pueblo de Ávila. Allí parece que se ha construido un chalet que, sin embargo, ese chalet no tiene licencia de primera ocupación porque no tiene acceso a la red de saneamiento y la piscina se acabó construyendo sin licencia. El terreno, además, fue calificado como urbano por el Ayuntamiento del PP 10 años después de la construcción. Esto por un lado. ¿Qué os parece? Yo es que no me acostumbro ni a que los jueces sean protagonistas de las campañas electorales ni a que sean protagonistas de los medios de comunicación. Creo que se están sobrepasando todas las líneas de la independencia y que creo que hay que hacer una reflexión sobre A mí donde viva el juez me parece que no es información, a nadie le importa dónde viva cada uno. Otra cosa distinta es si tiene un chalet siendo juez con licencia. A mí eso sí me parece noticia, disculpad, pero de cualquier juez, o sea, de cualquier fiscal, que son sujetos de rendición de cuentas como los políticos también, y más garantes de la justicia. Entonces yo, ya te digo, no sé esta información, solo la he leído, pero si hay un almacén que requiere una licencia para tener un chalet, también me parece información. Si no tiene licencia para construir lo que ha construido, también me parece información. No tiene nada que ver con la causa Graciano. Efectivamente. Y además la localización a mí me parece que hay que protegerla. Han puesto 75.000 euros y nos ha pagado, pues vale. Y más en el contexto en el que estamos. Es el tema, se le está señalando y se está diciendo que tiene un chalet en un pueblo de Ávila. Eso no, creo que estamos superando muchos límites. Bueno, pues y más como estamos ahora y como, bueno, que hay un ambiente muy caldeado. Si nos pasa a los periodistas, no se puede señalar dónde vive un juez, ninguna autoridad. Bueno, pues voy con el IPC, porque ya saben que ha subido el pasado mes de... Pero esto es una versión para los niños y para los mayores, que a todo el mundo le gusta. Me lo apunto todo ello, Milagros. Muchísimas gracias. Trucos para ahorrar y comer bien, Susana. Bien, pues ya que hablamos de la cesta de la compra y de la subida del IPC, quiero que escuchen a Yolanda Díaz, porque se le pregunta si el gobierno del que ella es vicepresidenta ha hecho suficiente para bajar el precio de los alimentos, por ejemplo, con la rebaja del IVA, y esta es su respuesta.
No. El problema de España tiene que ver con la cesta de la compra. Cualquiera que vaya a la compra, el aceite es imposible, yo no doy crédito. No doy crédito. Pues si no da crédito ella, que es jefa, superjefa del gobierno, hay un hecho cierto, hay que coincidir con la vicepresidenta, que la vida se ha puesto muy difícil para millones de españoles y que los temas básicos, no ya alquilar un jet para irte a las Maldivas, para sobrevivir, la fruta, la comida, el pan, si es que la gente nos entenderá, la gente nos tiene que entender. La economía va como un cohete, ¿eh? Como cohete para unos, ya para él. La macro sí, la cesta no, efectivamente. Es que eso es así, claro, pero eso es indignante. Efectivamente. Que nos echen pero, a la cara. Pilar, no estamos hablando de un gobierno progresista. Le echa a Yolanda Díaz un poco de realismo porque es verdad, y además el dato de esta semana no acaba de ceder, la inflación de la cesta de la compra. Y tanto es así que se han tenido que ampliar medidas de rebaja del IVA de los alimentos, que lo amplió Hacienda esta semana, no se sabe si 3 o 6 meses, que no es partidario el gobierno. Montero lo dijo, no era partidaria porque dejas de recaudar. No, y Europa ya está mandando señales de que hay que ir retirando ese tipo de incentivos. Claro. Y en lo que hay que enfocarse es en medidas quirúrgicas para la gente que verdaderamente lo necesita, no en medidas generales que detraen recursos públicos. Quédense con el titular, ¿eh? Cierto, hablando de Europa, perdóname un segundo. Esta orden y lo tienen que aplicar como va en contra de su criterio, ellos se apartarían de la causa y entonces lo que va a tener que hacer el fiscal general del Estado es elegir a otro fiscal que esté dispuesto a aplicar la amnistía en los términos que ordena por jerarquía el fiscal general del Podría Estado. pasar después de la semana que viene, no sé si hay reunión el martes como se preveía, reunión de los fiscales el 18, efectivamente, y se pueden retirar. Son los fiscales, hay que recordar, que son los del proceso, o sea, no son solo fiscales del Supremo, son los fiscales que instruyeron la causa del proceso, claro, que vieron rebelión, donde luego la sentencia no la vio, que pidieron una... Pero el detalle es que el que decide finalmente podrá ordenar lo que le dé la gana. Vamos de fondo. Un abrazo, María, enhorabuena. Muchas gracias. Hasta luego. Qué bien, ¿no? Sí, qué bien. Sí, oye, es que cada año nos sorprenden los chavales, pero es que un 14 no, es una barbaridad. Hay una élite en España de gente joven, sobre todo en ciencias. Necesitamos buenas economistas, pero yo un mensaje rápido, que bien que haya alumnas excelentes como María, un mensaje rápido al que no haya sacado una buena EBAU, al que haya tenido peores notas, que no se desanime, que tiene todas las oportunidades todavía por delante, que es una etapa también muy dura para los que tienen un momento menos excelente. Cierto. Pues les queremos hablar ahora de